Ha fallecido la reina Isabel II a los 96 años de edad. Murió en el castillo Balmoral, su residencia de verano en Escocia, rodeada por sus 4 hijos y otros familiares cercanos. Horas antes, una escueta nota de prensa del Palacio de Buckingham había hecho saltar las alarmas dentro y fuera del Reino Unido. Los médicos de la monarca habían expresado su preocupación por su estado de salud. El Reino Unido y el mundo llora la muerte de la monarca británica más longeva. Bienvenidos a esta edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Tras horas de preocupación y especulaciones por el estado de salud de la reina Isabel II, la Casa Real Británica ha confirmado hace apenas media hora su muerte. Su hijo Carlos de Inglaterra y su esposa Camila fueron de los primeros en llegar. Se habían desplazado pocas horas antes al castillo Balmoral en Escocia, al igual que sus otros 3 hijos, Andrés, Ana y Eduardo. Durante todo el día habían ido llegando mensajes de preocupación y apoyo por parte de la élite política mundial. La reina Isabel II de Inglaterra falleció este jueves a la edad de 96 años. El martes había sido fotografiada por primera vez en 2 meses cuando recibió a Liz Truss como nueva primera ministra británica en el castillo de Balmoral, en Escocia, el mismo donde acaba de morir y donde llevaba desde julio pasado. Aunque en los últimos años se había ido retirando cada vez más de las obligaciones reales, la reina Isabel II pasó 7 décadas de reinado dedicadas a su papel como monarca. Echemos una mirada hacia atrás a la vida de la monarca más antigua y longeva del mundo. Ningún jefe de Estado, ninguna monarca ha reinado durante tanto tiempo como la reina Isabel II. Para su país simbolizó la estabilidad en una época de cambios permanentes. Siempre con disciplina, siempre con obediencia, una vida de servicio público hasta el final. Nace en Londres en 1926. Nadie la ve como posible sucesora a la corona, pero cuando su tío Eduardo abdica inesperadamente tras un año en el trono, su padre se convierte en el rey Jorge VI. Súbitamente su hija se convierte en princesa heredera. Acepta la tarea y ya entonces se la toma muy en serio. Declaro ante ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia real. Durante la Segunda Guerra Mundial recibe formación militar como mecánica automotriz. Después de la guerra se casa con el oficial de la Marina, Felipe Mountbatten, el amor de su vida. Un año después nace el príncipe Carlos, el primero de 4 hijos. En febrero de 1952 fallece su padre, el rey Jorge VI, cuando Isabel se encontraba en África representándolo. La noticia recibida en Kenia hizo regresar de inmediato a la nueva reina y a su esposo a Londres. Isabel se convierte en reina con tan solo 25 años de edad. La ceremonia de coronación no tiene lugar hasta el año siguiente, en junio de 1953. Es uno de los primeros acontecimientos mundiales transmitidos por televisión. Se calcula que lo siguen unas 300 millones de personas. La reina asciende al trono en un momento en que el Imperio Británico está perdiendo relevancia y muchas de las antiguas colonias obtienen su independencia. Como monarca, Isabel no puede seguir su propia agenda política. Pero es la representante más importante de su país y jefa de la Commonwealth. Y en ese papel viaja incansablemente por todo el mundo durante las décadas siguientes. En casa, Isabel se propone aumentar la popularidad de la familia real con la ayuda de los medios de comunicación. La boda de ensueño de su hijo Carlos con la princesa Diana en el verano de 1981 se convierte en la emisión televisiva más vista de todos los tiempos.
Pero cuando la felicidad de la joven pareja sale a la luz como más escenificada que real, la prensa sensacionalista no tiene piedad. En los años 90 los tabloides se deleitan con los amoríos y divorcios de la realeza. El matrimonio del príncipe Carlos fracasa y en 1997 Diana muere en un accidente de tráfico. Las muestras de simpatía en todo el mundo son abrumadoras. La familia real, en cambio, tarda en pronunciarse. Diana era una persona extraordinaria. Para bien o para mal, nunca perdió su capacidad de reír o de inspirar a los demás con su calidez y amabilidad. La popularidad de la monarquía alcanza su punto más bajo en esos momentos. Los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, no hablan del trauma de la muerte de su madre hasta años después. La persecución mediática que sufre el matrimonio formado por Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle lleva a la pareja a anunciar una ruptura radical. Se desmarcan oficialmente de la familia real y trasladan su residencia a Estados Unidos. Allí se quejan en las entrevistas del racismo en los medios de comunicación y también en el palacio. A diferencia de los matrimonios de los demás miembros de la familia real, el de la reina con el duque de Edimburgo dura 73 años. Su amor de la infancia es un importante apoyo durante toda su vida. La despedida es muy dolorosa. En la primavera de 2021, Felipe muere a los 99 años. El funeral tiene lugar en un círculo muy reducido de personas a causa de la pandemia. Isabel le da un último adiós en soledad. La imagen conmueve a muchos. Muy pronto vuelve a las tareas de representación. Recibe a los embajadores por videoconferencia y participa en reuniones de Zoom con científicos. Es un trabajo maravilloso el que están haciendo. Ha sido un placer verlos a todos. Thank you so much, Your Majesty. Thank you, Your Majesty. Bye. En un mundo de cambios permanentes, la reina Isabel II fue el garante de la continuidad, comprometida con las tradiciones, pero siempre abierta a la innovación. Incluso los más críticos con la monarquía británica rinden homenaje a la reina por una larga vida dedicada al servicio de su país. Fallece la reina Isabel II. Naturalmente nos desplazamos a Londres, conectamos con Fernán González. Fernán, día de luto nacional en todo el Reino Unido. ¿Qué significa la muerte de la reina Isabel II para los británicos? Profunda tristeza embarga al Reino Unido esta noche porque Isabel II fue más que una monarca, fue para muchos británicos la madre de la nación. Hay un sentimiento de enorme pérdida porque Isabel II fue una reina que podemos decir que fue querida por su pueblo y respetada incluso por aquellos con sentimientos republicanos. Fue el símbolo de la certidumbre y la continuidad para varias generaciones. Y su ausencia es sentida no solo aquí en el Reino Unido, sino también en los 14 países de la Mancomunidad Británica de los que Isabel II era jefa de Estado. Hay la impresión hoy aquí de que termina una era para el Reino Unido, el fin del reinado más largo en toda su historia. Ya en las últimas horas llegaban muchos mensajes de preocupación. Se confirmaron, Fernán, los peores presagios. ¿Qué otras reacciones tenemos? Y digo otras porque durante todo el día, incluso antes de conocerse la muerte de la monarca, llegaban mensajes de preocupación, de apoyo y de líderes políticos de todo el mundo. Por ejemplo, hace escasos minutos leía el testimonio del presidente francés, Emmanuel Macron, que decía que recuerda a la reina como una amiga de Francia y que deja una huella imborrable en su país y en todo este siglo. Ahora me gustaría que me hablaras tú un poco de las reacciones que van llegando desde el Reino Unido. Sí, por supuesto, cuando se anunció el parte médico sobre el estado de salud de la reina, se anunció mediante una nota a la primera ministra Liz Truss y al líder de la oposición, y era muy, se podía ver en sus rostros lo sombrío de este anuncio, porque había la impresión de que realmente era algo inusual y algo muy serio cuando la familia
de la reina fue convocada de urgencia al castillo de Balmoral. Esta noche el país entero, como decía, está consternado y triste también por el fin de este largo reinado de Isabel II. Fernán, Isabel II se encontraba, ya lo hemos dicho, en ese castillo de Balmoral, en Escocia, era su residencia de verano. Estaba allí desde el julio pasado, pero esta misma semana, hace muy pocos días, la veíamos con la nueva primera ministra, Liz Truss, a quien le encargó la formación de ese nuevo gobierno. Se veía que había perdido peso, pero nada apuntaba entonces desde el martes a que fallecería solo días después. ¿Sabemos algo sobre la causa de su muerte sin entrar en especulaciones? No, hasta ahora no se sabe nada sobre la causa del fallecimiento de la reina. El comunicado del Palacio de Buckingham dice que la monarca tuvo una muerte tranquila. Algo pasó, sin embargo, entre el martes, el día en que recibió a Boris Johnson como primer ministro saliente y a Liz Truss para encargarle la formación del nuevo gobierno, y el día de hoy. El martes se le vio risueña, pero frágil, y apoyándose en un bastón, como hemos visto en las fotografías, pero también con un visible hematoma en su mano derecha, lo que podría indicar, según algunos, que recibía algún tipo de tratamiento a través de una cánula. Fernán, acabamos de ver en las imágenes que tú probablemente no has podido ver en Downing Street 10 las primeras declaraciones de la primera ministra Liz Truss. Es así como se activa ese mecanismo en el momento en el que fallece Isabel II. Las primeras declaraciones que no he podido escuchar son las de Liz Truss como primera ministra. Lo acabo de comentar, se pone en marcha una monumental maquinaria preparada al milímetro, diseñada desde la década de los 60, según tengo entendido, para cuando llega este día de luto nacional y fallece la monarca. ¿Me puedes dar algún detalle más de lo que va a ocurrir ahora, por favor? Sí, por supuesto, es la llamada Operación Puente de Londres, que así se llaman los preparativos para la muerte y el funeral de la monarca. El féretro será trasladado, se supone, por tren desde Escocia hasta Londres, hasta el Salón del Trono del Palacio de Buckingham, y después se trasladará al Palacio de Westminster, la sede del Parlamento, donde estará de cuerpo presente durante 3 días. Dentro de 10 días, a partir de hoy, se realizará un funeral de Estado en la abadía de Westminster, oficiado por el arzobispo de Canterbury. Los restos de Isabel II serán posteriormente sepultados en la capilla memorial Jorge VI, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El día del funeral será declarado día de luto nacional, aunque no será feriado, y así se había acordado entre la misma Isabel II y el primer ministro. Fernán, Carlos de Inglaterra se convierte en el nuevo rey británico tras la muerte hoy de su madre. Accede al trono después de más de medio siglo como heredero. ¿Qué se espera de su figura en este momento clave para la monarquía británica? Será un reinado distinto al de Isabel II, porque Carlos III, como es el nombre del actual monarca de este país, es una persona distinta a la reina. La reina se había mantenido siempre muy al margen de las cuestiones políticas. Sin embargo, Carlos, como príncipe de Gales, había dado opiniones desde los problemas de la arquitectura, según él los veía, de la arquitectura en este país, hasta cuestiones del medio ambiente. Es decir, se supone que el monarca no se inmiscuye en asuntos políticos, pero habría que ver si Carlos III sigue los pasos de su madre o es un poco él durante su propio reinado. Fernán González, muchísimas gracias por esta primera reacción tras la muerte de la reina Isabel II. Muchísimas gracias hacia Londres. Y vamos con esa primera reacción de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Ha declarado: mis pensamientos y el de los británicos están con su majestad y su familia. La corona pasa a su hijo Carlos III, ya lo comentaba Fernán. La muerte de Isabel II pone en marcha esa llamada Operación London Bridge, Puente de Londres, y con ella la denominada Unicornio. Vemos imágenes del Buckingham Palace, del Palacio de Buckingham, en la que cada vez llegan más personas en este momento.